Bienvenidos a mi canal de tutoriales de mecánica vectorial para ingenieros. Presentación número 7. Componentes rectangulares de una fuerza y suma de fuerzas sumando sus componentes rectangulares X y Y. Vamos a las componentes rectangulares de una fuerza. Por medio de la ley del paralelogramos, vimos que de dos fuerzas obteníamos una, que era la resultante. Ahora vamos a hacer un proceso inverso donde de una sola fuerza vamos a obtener dos. Para eso trazamos dos líneas perpendiculares que pasen por el origen de la fuerza. Y trazamos líneas paralelas a esos dos ejes de tal manera que se forma un rectángulo. Colocamos dos fuerzas de tal forma que sumadas den como resultado la fuerza F. Esas dos fuerzas son Fx y Fy. Si las sumamos mediante la ley del paralelogramo, tenemos que F, el vector F es igual al vector Fx más el vector Fy. Ahora vamos a introducir dos vectores unitarios, un vector Y dirigido en la dirección positiva del eje X y un vector J dirigido en la dirección positiva del eje Y. Si nos ponemos a ver, las fuerzas Fx y Fy se obtuvieron de la fuerza F, por lo que podemos decir que son componentes de F. Y como forman un ángulo recto entre sí, se dice que son componentes rectangulares de la fuerza F. Vamos a ver qué pasa con esos vectores unitarios. Según la matemática vectorial, el producto de un vector por un escalar es igual a un vector. Por lo tanto, el vector Fx es igual a la magnitud Fx por el vector unitario. Vector por escalar da un vector. También el vector Fy es igual al producto de la magnitud, que es un escalar, por el vector J. ¿Y para qué sirven estos vectores unitarios? Primero, valen 1, por lo tanto no alteran el resultado o el valor de la fuerza. Bueno, sirven para direccionar la fuerza, ya que anteriormente dijimos que un vector tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. La magnitud del vector Fx sería Fx. La dirección Y significa que está en la dirección del eje X en sentido positivo. También el vector Fy tiene una magnitud que es Fy dirigido en la dirección del vector unitario J, que es la dirección Y un sentido positivo. De manera que si nosotros sustituimos esos dos vectores Fx y Fy en la ecuación inicial, tenemos que el vector F es igual a Fxy más Fyj, que es lo que se conoce como la representación o notación vectorial de la fuerza F. Un ejemplo de esto se representa en esta fuerza. Dice que el vector fuerza es igual a menos 4 kilogramos Y más 6 kilogramos J. Si lo graficamos, tenemos menos 4 en Y, es decir, menos 4 hacia la izquierda del eje X, y más 6J. Cuando graficamos la fuerza, tenemos ya el paralelogramo con la diagonal, que sería la fuerza F. Entonces vamos a ver lo mismo que vimos anteriormente, pero de manera escalar, donde se sabe ya que el lado opuesto a Fy es igual a Fy, de tal manera que obtenemos un triángulo donde tenemos una hipotenusa F, un lado opuesto al ángulo θ, que es Fy, y un lado adyacente a θ, que es Fx. Un triángulo rectángulo. Entonces el coseno del ángulo θ es igual al lado opuesto, el lado adyacente, que es Fx,
sobre la hipotenusa, de donde sale que fx es igual a f por el coseno de θ. Y el seno del ángulo θ es el lado opuesto entre la hipotenusa, que sería fy sobre f, de donde sale que fy es igual a f por el seno de θ. También si obtenemos la tangente del ángulo θ, sería lo opuesto fy sobre el adyacente fx, de donde sale que el ángulo θ se puede calcular por la tangente inversa de fy sobre fx. Si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras a ese triángulo, tenemos que la hipotenusa, que es f elevada al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, que son fx y fy, de manera que f cuadrado sería igual a fx cuadrado más fy cuadrado, de donde sale que f es igual a la raíz cuadrada de fx cuadrado más fy cuadrado. ¿Para qué nosotros sumamos, para qué descomponemos fuerza? Bueno, vamos a ver para qué hacemos descomposición de una fuerza. Suma de fuerza sumando sus componentes rectangulares en X y Y. Tenemos tres fuerzas que vamos a sumar: P, Q y S. Sabemos ya que por la ley de paralelogramos solo podemos sumar dos fuerzas en una sola operación. En cambio, aquí podemos realizar la suma de varias fuerzas sin tener que repetir el mismo procedimiento, sino en un solo procedimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, trazamos acá líneas perpendiculares desde el punto de aplicación de las fuerzas. Y vamos a descomponer las fuerzas P, Q y S en dos componentes rectangulares, que son las que tenemos aquí. Acá tenemos que P se descompone en Px en la dirección Y y Py en la dirección J, positivo a las dos. Mientras que Q se descompone en una componente positiva en X, que es Qx por Y, y una en Y, que sería Qy por J negativa. También la descomposición de S, que sería Sx negativo por Y más Sy positivo por J. Y ahí tenemos descompuestas las tres fuerzas en sus dos componentes rectangulares. Pero sabemos que la suma de todas las fuerzas es igual a la resultante, de manera que la resultante es igual a P más Q más S, de manera vectorial, ¿verdad? P más Q más S. Pero ¿quién es P, quién es Q, quién es S? Bueno, P es igual a PXY más PYJ, ambas positivas, más Q, que Q es QXY positivo menos QYJ sería negativo, y S sería menos SXY más SYJ. Y con esto vamos a ver qué hacemos. Primero, ahí tenemos que podemos sacar el factor común de Y y decir que R es igual a PX más QX menos SX por Y como factor común, más PY menos QY más SY con un factor común que es J. Es decir, lo que hemos hecho es que hemos sacado y hemos sumado aparte las que tienen el factor Y y las que tienen el factor J por otra parte. De manera que lo que tenemos en cada uno de los dos paréntesis es lo siguiente: sumatoria de fuerza en X Y más sumatoria de fuerza en Y, J. Esa sería la forma vectorial de representar la resultante. Es decir, que Rx es igual a sumatoria de fuerza en X y Ry es igual a sumatoria de fuerza en Y. Fíjense que conseguimos nosotros con descomponer dos fuerzas,
que podemos sumar todas las componentes de cada una de las fuerzas en la dirección Y y todas las componentes de cada una de las fuerzas en la dirección J, y obtenemos un Rx y un Ry. Rx igual a la sumatoria de fuerza en X y Ry igual a la sumatoria de fuerza en Y. Como vemos ahora, la resultante puede quedar, dependiendo del signo de sus componentes, puede quedar en cualquiera de los 4 cuadrantes de los ejes cartesianos, pero vamos a suponer que Rx y Ry son positivos y quedó R en el primer cuadrante del eje cartesiano, de manera que como el lado opuesto a R es igual a Ry, el lado opuesto de Ry es igual a Ry, tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos un ángulo θr, es decir, el θ de la resultante, con un lado opuesto que es Ry, un lado adyacente que es Rx y una hipotenusa que sería R. De manera que si yo aplico el teorema de Pitágoras aquí, la resultante, igual que hicimos anteriormente, sería igual a la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ry cuadrado. Esa sería la resultante. Y el ángulo resultante sería la tangente inversa de Ry sobre Rx. Como podemos ver, aquí tenemos la resultante y su dirección. ¿Y cómo lo logramos? Descomponiendo cada una de las fuerzas que se suman en un punto, y sumando en X y sumando en Y tenemos Rx, Ry, con Rx, Ry tenemos a R y tenemos el ángulo de la resultante. En un caso en que la suma de todas las fuerzas sea 0, es el caso del equilibrio. En el equilibrio todas las fuerzas suman 0, por lo tanto la sumatoria de fuerzas igual a la resultante es igual a 0. Eso quiere decir que sumatoria de fuerza en X es 0 y la sumatoria de fuerza en Y también es 0. Con eso nos vamos ya hacia una nueva presentación que les llevaremos dentro de un corto plazo. Si no estás suscrito a mi canal, puedes hacerlo y te invito a que dejes tu comentario en la bandeja.